Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy me encuentro nuevamente en la necesidad de dejarles un mensaje pregrabado, ya que de nuevo sigo en guardias en el hospital con mi mamá. Está mucho mejor. Todo parece indicar que para este fin de semana ya la dan de alta. Sin embargo, estamos turnándonos para estar ahí al pendiente de lo que necesite. Por lo tanto, no va a haber videollamada otra vez este día, pero les tengo este mensaje pregrabado, ¿no? El día de ayer vimos el tema de los detonantes del estrés. Analizamos cuáles eran los factores internos y externos que pueden desencadenar un periodo de estrés en nosotros y aprendimos cómo analizar si en realidad tenemos una responsabilidad y cómo tomar acción en base a nuestra responsabilidad para resolver tal o cual problema que nos causa estrés, para de esa manera eliminar los factores externos que nos puedan hacer sentir algún tipo de malestar emocional o intelectual. Ahora, esos fueron los factores que desencadenan el estrés o que detonan el estrés. Tenemos que ver ahora las consecuencias. Las consecuencias de un periodo de estrés prolongado o de múltiples periodos de estrés esporádicos son muchas. Las más obvias pueden ser cosas como dolores de cabeza, inestabilidad emocional, mal humor, etcétera, ¿no? Cosas que son cuando sucede de una manera esporádica, pues es muy fácil que hayamos sentido eso en alguna ocasión. Hay otras que son cuando el estrés nos llega o no sabemos manejarlo por periodos un poco más extendidos de tiempo y que es un estrés un poco más agobiante que periodos sencillos de estrés. Lo que sucede en ese caso es que puede haber repercusiones grandes. ¿A qué me refiero? A un nivel físico podemos obtener algún tipo de, por ejemplo, algo que se me viene, lo primero que se me viene a la mente es una enfermedad llamada neuralgia del trigémino, que es un dolor más fuerte que la migraña, y esto sucede porque el constante estrés desgasta los recubrimientos de mielina, me parece que se llama mielina, en las terminaciones nerviosas y es un dolor insoportable de cabeza, ¿no? Y dura 2 o 3 días. En segunda instancia, también se ha comprobado que grandes periodos de estrés pueden generar mayor cantidad de tejido adiposo en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Un poco más de grasa en el cuerpo, principalmente en la zona abdominal. Esto obviamente trae sus propias consecuencias, como cambio en la presión arterial, cambio en la azúcar en la sangre, incluso problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, esa es una parte, la parte física que puede verse afectada por el estrés, por largos periodos de estrés. Sin embargo, hay otras que son un poco más de orden psicológico, de orden anímico, y la más conocida de ellas es la depresión, un periodo largo de estrés dentro de nuestras vidas, y digo largo, semanas o meses, de estrés extremo pueden generar en nosotros depresión clínica. ¿De qué manera? Hay múltiples factores que solamente un especialista de la salud mental como un psiquiatra podría determinar, pero lo más obvio o lo más sencillo de entender es que después de un largo periodo de estrés, después de unas 3 semanas, mes o tal vez más, de estar constantemente sin saber cómo manejar situaciones estresantes, pueden hacer que el cerebro se desacostumbre, por decirlo de una manera muy pueril, se desacostumbre a generar las hormonas o la química cerebral apropiada para que nosotros tengamos un estado mental bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se forza a sobreproducir serotonina y dopamina para tratar de sobrellevar estas situaciones y acaba por terminar por completo con las reservas de estas hormonas en el cerebro. La química cerebral se ve afectada o incluso los receptores de serotonina se ven dañados por esta alta tensión a un nivel psicológico y pues cerebral, ¿no? Esa es una. Y la otra, una que últimamente, y digo últimamente en los últimos 10 años tal vez, se ha estado, de cierta manera, se ha estado viendo un poco más pública o más, de una manera más alarmantemente exponencial, es la ansiedad. Todos hemos escuchado decir a alguien estoy muy ansioso o me dan ataques de ansiedad. Sin embargo, existe muchísimo desconocimiento, mucha ignorancia respecto a lo que la ansiedad en realidad es. Todos hemos estado ansiosos por alguna situación eh, en nuestras vidas, ya sea que tengamos un examen importante pronto, que tengamos algún cambio fuerte
en nuestra configuración familiar o incluso que tengamos algún cambio de manera laboral y tenemos un periodo leve de ansiedad y después que eso se termina, pues se acabó el sentimiento de ansiedad. Ahora, para la gente que nunca lo ha experimentado, para los afortunados que nunca han tenido un ataque de ansiedad o que no sufren de ansiedad generalizada, es muy difícil entenderlo si nunca se ha padecido. ¿Por qué? En primer lugar, por el bagaje cultural que nos dice que una persona ansiosa es una persona que es muy nerviosa o que no sabe cómo controlar sus sentimientos o que no sabe cómo tolerar ciertos cambios en la vida. Esa es la parte cultural que nos dice que una persona ansiosa es así. Y la otra parte es que particularmente en nuestro país no hay mucha difusión ni en los especialistas de la salud mental ni en los medios de comunicación. No hay mucha información fidedigna que explique de manera clara y de manera completa lo que es en realidad padecer ansiedad, ¿no? Ahora, se han hecho muy populares múltiples medicamentos, muchos ansiolíticos eh, que se recetan para gente que tiene esta afección. Sin embargo, tenemos que entender primero qué es en realidad la ansiedad. Todos tenemos ansiedad, como les decía, ocasionalmente, pero lo extraño o lo alarmante aquí es cuando una persona sin tener ningún evento fuerte en su vida o sin tener ninguna situación de alarma, por ejemplo, estando dormido o estando simplemente en el trabajo en un día normal, le da un ataque de ansiedad, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a querer levantar la mano para decir que necesitamos atención especializada. Y ahí es cuando empezamos ya en realidad informarnos de lo que es. Ahora, como veíamos hace, me parece, 2 o 3 clases en el video de cómo Walt Disney explica el estrés, la ansiedad es en realidad la manera en la que nosotros interpretamos una situación de nuestra vida como alarma a un nivel subconsciente o incluso, digo, no sé si se puede decir inconsciente, pero no es que nosotros necesariamente digamos, esto me está causando preocupación, voy a pedirle a mi cerebro que genere una cantidad exorbitante de adrenalina y que juegue con el azúcar que tengo en la sangre porque necesito defenderme de eso. No, no es que uno lo quiera, no es que uno lo pida, ni tampoco es una incapacidad para reaccionar hacia algo. En realidad esto tiene que ver más con la parte primitiva de nuestro cerebro y cómo ésta procesa las vicisitudes o los obstáculos que vamos encontrando en la vida, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es cuando un joven tiene problemas en la escuela, problemas con sus compañeros o problemas de aprendizaje, inmediatamente lo interpreta como que viene algo malo. No dice, quiero tener ansiedad o quiero que mi cuerpo responda químicamente a tener más fuerza de lo normal y a secretar cortisol porque necesito defenderme. No, es más bien, sentimos que eso nos va a hacer daño, sobrepensamos las consecuencias o nos anticipamos a las consecuencias y por ende el hecho de que nosotros nos preocupemos de más o que lo veamos más grande de lo que es o que imaginemos que es una afección mucho más grande que tiene repercusiones tremendísimas. Nosotros le estamos dando inconscientemente esa señal al cerebro de que es un peligro y el cerebro cuando ve peligro empieza a hacer todas estas reacciones que ya vimos, ¿no? Químicamente. Y eso, como nosotros no lo desfogamos o como no es en realidad una actividad de defensa o de huir, lo traemos constantemente, traemos estos químicos circundando nuestro cuerpo, ¿no? Y es lo que nos hace sentir ese sentimiento de adrenalina incontrolable o ese sentimiento de paranoia, porque también dentro de la gente que ha padecido ataques de ansiedad o que tiene ansiedad generalizada, no se siente nada más un nerviosismo común, es una sensación física completa, desde la descarga de adrenalina, desde paranoia, una incapacidad para controlar el tren del pensamiento, temblores, es un malestar completo de múltiples facetas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que eso es en realidad la ansiedad y que no es de alguien que es débil o alguien que es deficiente intelectualmente o que tiene un carácter eh, muy suave, ¿no? En realidad es una reacción que el cerebro tiene ante las situaciones. Principalmente, digo, hay gente que lo tiene por condiciones clínicas, porque su cerebro de cierta manera no produce o sobreproduce hormonas que no debería hacer. Pero hay gente que lo padece y que no es necesariamente por una causa orgánica, sino por una sobreproducción de imaginación, por decirlo de una manera, una sobreproducción de posibles resultados.
¿A qué me refiero con esto? Eh, Nosotros tenemos la característica de no saber vivir en el presente, y la siguiente unidad vamos a hablar un poco más esto de vivir en el presente, de mindfulness, pero nuestra sociedad nos tiene acostumbrados a o estar reprochándonos nosotros mismos, estar reprochándonos cosas que hicimos mal en el pasado, en vez de nada más tomarlo como un aprendizaje y seguir adelante. Seguimos reprochándonos cosas que hemos hecho mal, o lo que es incluso un poco peor, nos preocupamos por cosas que todavía no suceden. Ahora sí, es cierto que nosotros como líderes de nuestra propia vida y como líderes en sociedad, tenemos que saber planear viendo hacia futuro. Una cosa es saber planear viendo hacia futuro dentro de nuestras posibilidades, y otra muy distinta es querer controlar absolutamente cualquier alternativa o cualquier resultado que no está en nuestras manos controlar. Esto significa preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro alcance y por situaciones, problemas o personas que todavía ni siquiera sabemos si van a presentarse o no. Esto es, a grandes rasgos, y para no hacer más largo este video, que la ansiedad tiene múltiples facetas, algunas orgánicas, algunas partes, en parte, perdón, de nuestra fisiología cerebral o de nuestra química cerebral, y otra que es por cuestiones de sobrepensamiento. Esta palabra es clave, el sobrepensamiento. Cuando nosotros estamos constantemente reprochando, recordando cosas malas que hicimos antes, o imaginando alternativas, imaginando resultados que ni siquiera sabemos que se van a presentar, o preocupándonos por cosas que sabemos que no están en nuestro control, ahí es cuando nosotros le estamos mandando señales a nuestro cerebro de que hay peligro. No peligro de que nos atropellen, no peligro de que nos maten, no peligro de que muramos de alguna enfermedad, sino que hay peligro inminente. Y nosotros sabemos interpretarlo a un nivel consciente, y estarlo pensando le dice al cerebro a un nivel subconsciente o inconsciente que ese es un peligro. El cerebro no sabe interpretar peligro real de peligro ficticio. Simplemente le decimos peligro y crea esta descarga de cortisol, esta descarga de adrenalina y de múltiples químicos que nos hacen sentir ansiedad. Ahora, lo que pasa aquí es que o estamos jugando con la manera en la que nuestro cerebro produce estas hormonas, o estamos mal acostumbrándonos a pensar de más y por ende a preocuparnos de más. De una forma o de otra, le estamos diciendo al cerebro que hay peligro, y el cerebro crea ansiedad y nos acostumbramos, y se va creando una vida llena de periodos de ansiedad, de ataques de ansiedad, y en lugar de reacostumbrarnos a vivir en el presente y a saber que hay cosas que no podemos controlar, acabamos por tomar una pastilla. No estoy diciendo que tomar pastillas sea malo, ni que ir con un psiquiatra sea malo, al contrario, ustedes saben que yo tuve en algún momento ese problema, siendo que a lo que voy con todo esto es que si ya lo sufrimos hay que atendernos, pero si todavía no lo sufrimos, si es algo leve, si nada más es ocasional, tenemos que identificarlo de inmediato y saber que en nosotros está la capacidad de prevenir que la ansiedad se convierta en algo de día a día en nuestras vidas. Podemos prevenirlo desde ahorita, entendiendo cabalmente que solamente podemos ocuparnos de lo que nosotros podemos hacer, de una cosa a la vez, y de que el pasado ya pasó. El pasado está como una ficha de aprendizaje para nosotros, no debemos reprocharlo más, y que el futuro viene un segundo a la vez, que podemos atacar los problemas uno a la vez únicamente. Podemos prevenirlo si es que es leve. Si ya lo están padeciendo, si hay alguno de ustedes que ya padezca ataques de ansiedad generalizados o ansiedad constante, ahí sí hay que ir con un especialista de la salud. Entonces, esto es uno de los más comunes y de los más modernos problemas que el estrés puede traer a nuestras vidas. Espero haya quedado claro, y como siempre, saben que si tienen un problema con esto pueden hablar conmigo, y si yo no puedo ayudarles, yo puedo dirigirlos con algún especialista que pueda ser de ayuda para cambiar sus vidas, ¿no? Para que estén mejor ustedes, para que únicamente estando mejor puedan ser en realidad líderes de su vida y por consecuencia líderes en sociedad. Jóvenes, hasta aquí mi mensaje. Les pido por favor que vean el siguiente video, el que está aquí abajo, y después realicen la actividad que está en azul.